Atrasarse un día puede salirle muy caro en el pago de los impuestos, las multas de tránsito, medidas correctivas del Código de Policía, como por ejemplo colarse en Transmilenio. En este momento ya hay varios morosos que están en proceso de ser embargados, que se enteraron, muchos de ellos inclusive, que tenían problemas cuando fueron a retirar dinero y no pudieron hacerlo porque sus cuentas estaban bloqueadas debido al inicio de un proceso ejecutivo. Pero vamos a hablar de ese tema con Pablo Fernando Verástegui, quien es el director distrital de cobro, una nueva entidad, es como una DIAN chiquita, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Poco popular ese puesto suyo al que se le acaba de medir. Bastante importante. Pero es muy importante. Bueno, vamos a hablar de ese tema porque hay muchas dudas frente a lo que se debe venir. ¿Cuántos morosos tiene Bogotá por pago de todos estos tributos y multas? Por deudas tributarias, nosotros tenemos 800.000 morosos, los cuales la deudan al Distrito Capital 3.4 billones de pesos por impuestos. Solamente. ¿Qué tipo de impuestos? Los principales impuestos son predial y vehículos, que suman aproximadamente 2.9 billones de pesos, y pues el resto de la deuda tributaria está concentrada en impuesto de industria y comercio y delineación urbana y los demás impuestos. Que sumarían 3.4 billones de pesos. Correcto, Juan Diego. Eso es casi 4 veces lo que se va a cobrar por valorización en Bogotá. Si se recaudara eso, no se necesitaría la valorización. Digamos que la ciudad siempre requiere recursos para poder continuar desarrollando e invirtiendo en proyectos en favor de la ciudadanía. Entonces, digamos, esto es una estrategia conjunta con el tema pues, de valorización también. Aquí están también los infractores de las multas de tránsito, quienes se cuelen en Transmilenio y, bueno, infrinjan el Código de Policía. A todos ellos también les va a caer la Dirección Distrital de Cobro. Sí, Juan Diego. Con el nuevo decreto, que es el 834 que se expidió en diciembre, nosotros tenemos facultades para adelantar cobro coactivo a los infractores del Código de Policía. Entonces, una vez nos lleguen los primeros actos que se hayan impuesto, las primeras sanciones, empezaremos a cobrar Código de Policía, entre ellos los colados de Transmilenio. Ya están en proceso, por ejemplo, 104 casos de infractores que no pagaron el tiquete de Transmilenio y otros 114 que entraron o salieron por donde no se debe. Correcto. Estos 104 y estos 114 se encuentran actualmente en cobro persuasivo, que lo adelanta la Secretaría de Seguridad, que es básicamente una invitación a los ciudadanos diciéndoles se cometió determinada infracción contraria a la convivencia, por favor pónganse al día antes de que lleguen a la dirección de cobro y adelantemos los procesos coactivos. Así se van a hacer los cobros coactivos o embargos, como se conoce coloquialmente. Un día de retraso y embargo y ya podría iniciarse el proceso ejecutivo. Correcto. Con el primer día de retraso nosotros ya tenemos facultades para adelantar el proceso de cobro coactivo. Digamos que no significa que todos los procesos se adelantarán el primer día, pero ya tenemos las facultades para hacerlo, de acuerdo con unas estrategias que estamos implementando en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué se embarga? Inicialmente lo ideal es buscar las cuentas corrientes, las cuentas bancarias de los ciudadanos que le adeudan al Distrito Capital, y en caso de que no tengamos los recursos o no encontremos cuentas bancarias, pues procederemos a buscar bienes que se encuentren en el patrimonio de los ciudadanos, básicamente inmuebles, vehículos, bueno, cualquier activo que posean los ciudadanos. Veamos cómo está la situación hasta ahora en la Secretaría de Movilidad, hasta donde llegan muchos usuarios, conductores, a realizar algún tipo de reclamo, a veces injusto, según el testimonio de ellos. Allí está Juan Carlos Mateos y nos tiene un caso. Hola, Juan, ¿de qué se trata? Así es, Juan Diego, como usted lo señala, me encuentro en la Secretaría de Movilidad, en el centro de la capital, y nos hemos encontrado con mucha gente que ha recibido con sorpresa, con sinsabor y hasta con mal genio, lo han expresado así, el hecho de que sus cuentas están congeladas, han sido en estos momentos congeladas y no tienen cómo hacer. ¿Por qué? Porque nunca fueron notificados de ese embargo que tenían por comparendos principalmente. Ese es el problema que vivió Albeiro Díaz. Venía pagando normalmente un acuerdo con Secretaría de Movilidad, pero se encontró con la sorpresa, con la desagradable sorpresa de que su cuenta está embargada.
y me llega a la casa una orden de embargo, de que me embargaron la cuenta. Fui ahí y me dijeron, o sea, fui a la 28 con 17, que son las oficinas jurídicas de ellos, les comenté lo que estaba pasando, les llevé los recibos de pago todo al día en las fechas estipuladas que ellos me dieron y sencillamente me dijeron que tenía que acabar de pagar y me dan un paz y salvo. Ya acabé de pagar, en diciembre se pagó la última cuota, quedó. Y ahora dicen que toca esperar hasta que ellos resuelvan eso. El problema para Albeiro Díaz es que su cuenta está embargada, así no puede hacer negociaciones, no puede cumplir con otros tipos de gastos que tiene, de tipo de obligaciones que tiene. En este instante lo que pide es simplemente seriedad, es lo que nos ha dicho. Si está haciendo un acuerdo de pago, él como muchos que hemos hablado aquí en la Secretaría de Movilidad, pues lo único que pide es que sea notificado a tiempo y que le dijeran las cosas como son. Eso es lo que nos hemos encontrado, entre otros casos, aquí, Juan Diego. Bueno, ahí está, es uno de los casos que comienzan a presentarse. En este caso es por una multa de tránsito. ¿Eso es competencia de ustedes? No, Juan Diego, las multas de tránsito son cobradas por la Secretaría de Movilidad. Pero en todo caso, hay muchos conductores, infractores o gente que se ha retardado en pagar 1 o 2 días. Si se pone al día, ¿ya no es suficiente y se evita uno todo ese proceso? Claro, lo ideal es que los ciudadanos se coloquen al día frente a sus obligaciones pendientes y de esta manera se terminen los procesos de cobro que se hayan iniciado y se desembarguen pues, las cuentas o los embargos que se le hayan practicado a los diferentes bienes. Pero yo puedo pagar 1 o 2 días después sin que obligatoriamente se me embargue. Sí, puede ocurrir que no se haya adelantado esa acción y los ciudadanos válidamente pueden hacer ese pago. Y si ya se me había embargado y yo pago, ¿al cuánto tiempo, digamos, se levanta esa restricción? Nosotros estamos desde la Secretaría de Hacienda priorizando levantar esos embargos. Digamos, hay que hacer unos procedimientos que es avisar básicamente a los bancos, enviar unas cartas, y estos son, digamos, temas muy expeditos. Probablemente en cuestión de unos días se estaría levantando el embargo. Claro. ¿Cuántos días más o menos serían? Yo diría que unos 15 días, 20 días más o menos. 15 días, pero siempre es injusto, ¿no? Sí, estamos tratando de que eso se pueda hacer de una forma más rápida. Si le embargan a uno tan rápido, pues deberían desembargarle igualmente. Sí, Juan Diego, digamos que ahí el tema es enviar la carta. Y una vez envía la carta, se da un procedimiento interno en el banco. Entonces, supongamos, yo envío la carta el día de hoy, muy probablemente los bancos se estarían desembargando entre hoy y mañana, más o menos, es lo que normalmente ocurre. Tenemos a esta hora de la mañana participación de nuestros televidentes. Aquí está lo que dice Iván Gutiérrez. En esta cacería amorosos también se debería tener en cuenta errores del sistema del Ministerio de Hacienda, como en nuestro caso, donde llegó un cobro emitido en diciembre de 2018 y nosotros ya habíamos generado el pago desde octubre. ¿Y cómo es imposible contactarse con las líneas de atención? Bueno, aquí es alguien que pagó a tiempo, con suficiente antelación, pero aún así se le embargó. Sí, lo ideal es que este tipo de errores que a veces podemos cometer no se den. Podemos tener algunos inconvenientes en temas de cruces de información, pero somos conscientes de que trabajamos para la ciudadanía en general y cuando se presentan estos casos nosotros estamos pues en toda la disposición de poder tomar las medidas para solucionar estos inconvenientes que está planteando en este caso el televidente. Antes se hacía así, ¿no? Se empezaba un proceso administrativo, se notificaba al contribuyente, este podía recurrir a través de diferentes mecanismos y después venía toda la liquidación final y lo que había que pagar y demás. Hoy esto ya es rapidísimo, ¿no? Correcto, Juan Diego. Básicamente, Bogotá cambió su esquema de cobros de impuestos. Estamos hablando puntualmente de impuesto predial, impuesto sobre vehículos, en el sentido de que ahora se le emite una factura a los ciudadanos, que es la que están recibiendo en los primeros meses del año. Una vez se vence el plazo para declarar, esa factura se convierte en título ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que a partir del día siguiente del vencimiento nosotros podemos iniciar el proceso de cobro, a diferencia de lo que ocurría antes, en el cual el ciudadano primero presentaba una declaración y frente a esa declaración la administración tenía un tiempo para revisarla o en caso que no lo hubiera presentado, pues la administración iniciaba un proceso que se llama técnicamente de determinación, a través del cual se le establecía la declaración, la administración hacía por el ciudadano la declaración informando cuánto era el monto de la deuda. Es decir, la factura se convirtió ya hoy en un título correcto, casi como el equivalente de un cheque, ¿no?
Sí. un pagaré y demás, donde pues se inicia el proceso si uno no paga cuando es. Correcto, Juan Diego. Claro, hablemos precisamente de este escuadrón que se ha creado en el distrito. Es un área especial en la Secretaría de Hacienda. Ustedes, está a su cargo. ¿Con cuántos funcionarios van a contar para hacer esto y cómo se va a depurar la base de datos para evitar que ocurran errores? Nosotros tenemos previstos contar con 309 funcionarios, los cuales están divididos... 300. Correcto, están divididos en cobro tributario y no tributario. Es decir, todas las deudas que se tienen por impuestos adeudados al Distrito Capital, más todo lo que es no tributario, dentro de ellos código de policía. ¿Qué hacemos nosotros? Digamos, revisamos los actos administrativos, observamos si estos cumplen unas condiciones que la misma ley establece, y una vez hacemos esos primeros revisión, procedemos a emitir el mandamiento de pago, que es como formalmente iniciamos el proceso de cobro, y posteriormente o concomitante con él enviamos las comunicaciones de embargos que correspondan. Claro, tenemos más participación de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Gabriel Rondón dice, lo de los embargos viola el debido proceso. Luego que la gente paga, las cuentas se demoran hasta 8 meses para desembargar. Movilidad siempre busca cobro ejecutivo, ¿no? Bueno, la Secretaría de Movilidad, usted lo acaba de explicar, hace esto mismo que ustedes van a hacer en Secretaría de Hacienda, pero de forma, digamos, independiente. Correcto. Lo mismo va a hacer el IDU con quienes les deban al IDU. Con valorización. Y ustedes en la Secretaría de Hacienda hacen, esto es con los impuestos predial, Vehículos, ICA, delineación urbana. Delineación Hay urbana. varios impuestos, más todo el tema de código de policía y deudas del sector central. ¿Cómo se entera uno de que es infractor si por alguna razón no ha sido notificado? ¿Cómo se entera uno? Digamos que, pongamos un ejemplo, código de policía. Básicamente, cuando un ciudadano realiza una conducta contraria a las normas del código de policía, un policía le emite un comparendo donde le está diciendo, señor, usted hizo esta conducta contraria al código, y posteriormente va a ser citado por un inspector de policía, donde básicamente le van a imponer la multa. Es decir, que ahí se está garantizando que los ciudadanos conozcan que se les inicia un proceso administrativo por violación a este tipo de normas. Pero quien impone la multa es un policía. ¿Ustedes ya tienen y han cruzado bases de datos con la policía? Hay un registro que se establece para que cada vez que se impone un comparendo, la policía pueda alimentar una base de datos donde se encuentran los infractores. Una vez salen las multas, que ya serían los títulos ejecutivos, eso sigue un procedimiento que pasan a la Secretaría de Seguridad, quien es la entidad encargada de adelantar el cobro prejurídico. Recuerden los 114 procesos y los 104 que vivíamos al principio. Y una vez se adelanta este proceso de cobro persuasivo, envían los actos administrativos a la dirección de cobro, y somos nosotros quienes adelantamos el cobro coactivo, pues con unos mandamientos de pago. 300 funcionarios se ganan eso. Correcto. Me hace recordar al Chepito. ¿Se acuerda el que andaba con los maletines? Sí. 300 chepitos llegan a la Dirección Distrital de Cobro, que es una nueva área creada por la Secretaría de Hacienda para perseguir a los morosos de impuestos y medidas correctivas en el caso del Código de Policía. ¿No hay una página donde uno pudiera entrar y decir, mire, aquí, puedo averiguar? Sí, si quisieran los ciudadanos entrar a revisar cómo se encuentran en deudas tributarias, pueden ingresar a la página de la Secretaría de Hacienda por la oficina virtual y revisar cómo está su situación en temas impositivos. Si es en caso de movilidad, tiene que ir a la página de movilidad. Sí, si movilidad es con el IDU, tiene que ir al IDU. Cada entidad tiene, digamos, unas bases de datos donde administra todo el universo de ciudadanos que se encuentran dentro de sus funciones. Muy bien, veamos cómo finaliza nuestra encuesta. Bueno, cómo finaliza no, realmente. ¿Cómo termina en este momento? ¿Cómo va? Aquí está la pregunta. ¿Alguna vez se ha colgado en el pago de sus obligaciones, en este caso, bueno, tributarias? Pues aquí va, 2.600 votos. Sí, se han colgado el 82% de las personas que han participado, no el 18%. Esa es
la encuesta de Facebook, la participación. Doctor Verástegui, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de mañana, explicarnos tantas cosas que hay frente a este tema que por supuesto va a ser muy controversial en todo caso en los próximos meses, pero claro, el que no paga y que sí lleva muchos meses, evidentemente hay que ponerlo al día.